Hola a toda nuestra comunidad jurídica, les doy la más cordial bienvenida al seminario Proceso de Celebración de Tratados, Rectificación. Quien está a cargo de este importante seminario es la doctora Milica Franciscovich Ingunza, quien es especialista en Derecho Internacional Público. Es además doctora en Derecho, magíster en Derecho Civil y Comercial. Además, cuenta con autoría de libros de Derecho Ambiental, Derecho Minero y Derecho Internacional Público. Su tiempo, doctora. Quisiera darle las gracias al Instituto de Capacitación Jurídica ICJ por la invitación para que el día de hoy pueda compartir con ustedes un tema sumamente importante. El título del tema es El proceso de ratificación en el Perú. Quisiera, en primer lugar, que ustedes puedan ubicarse dentro del contexto para que puedan comprender mucho mejor el tema que vamos a exponer. Eh, Hay que mencionarles que el proceso de concertación de los tratados comprenden tres etapas fundamentales. La primera etapa es la negociación del texto del tratado. La segunda etapa es la etapa del proceso de concertación de los tratados. Y la tercera etapa es la etapa que se denomina entrada en vigor o vigencia de los tratados. La primera etapa, que es la negociación, concluye con la adopción del texto del tratado y con la autenticación del texto del tratado. ¿Qué cosa es adoptar el texto del tratado? Adoptar el texto del tratado significa que las partes están de acuerdo con el contenido del mismo. ¿Y qué significa autenticar el texto del tratado? Autenticar el texto significa que las partes declaran que el texto del tratado es verdadero y definitivo. ¿Dónde se encuentra regulado el proceso de concertación de los tratados? Está el proceso de concertación de los tratados regulado en un documento internacional que es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. Esta Convención de Viena fue aprobada en el año de 1969 y entró en vigencia en el año de 1980. El Perú ha ratificado la Convención de Viena en el año 2000. Muy bien, el tema que nos convoca es el proceso de ratificación en el Perú y vamos a explicar por qué es importante. El proceso de ratificación está ubicado dentro de la segunda etapa de este proceso de celebración de un tratado. La segunda etapa, como mencioné, se denomina consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado. ¿Qué se entiende por consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado? Podemos definirlo como el acto jurídico internacional por el cual un Estado a través de su órgano competente, que puede ser el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o ambos órganos, expresa su voluntad de vincularse jurídicamente al tratado. ¿Qué significa que el Estado se vincula jurídicamente? Significa que se va a someter, a cumplir con las obligaciones que el tratado contiene. Para explicar mucho mejor el proceso de ratificación, tenemos que distinguir a los tratados en dos categorías. Podemos mencionar los tratados celebrados en debida forma y los tratados, o mejor dicho, los acuerdos celebrados en forma simplificada. La primera categoría de tratados, que son los tratados celebrados en debida forma, pues están representados por la figura denominada la ratificación. A diferencia de los acuerdos en forma simplificada,
que son aquellos acuerdos donde se sustituye o se suprime la figura de la ratificación. Muy bien, con este preámbulo, quisiera explicar, en primer lugar, antes de desarrollar el proceso de ratificación, qué se entiende por ratificación y dónde se encuentra regulada esta figura propia del derecho internacional público. La ratificación está regulada en el artículo 14 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. ¿Y cómo se define a la ratificación? La ratificación se define como el acto jurídico internacional unilateral por el cual el Estado o un Estado, a través de su órgano competente, que puede ser el poder ejecutivo o puede ser el poder legislativo o pueden ser ambos poderes, manifiesta que el tratado ha sido aprobado y que en consecuencia se somete jurídicamente al tratado. Esta es la definición jurídica de la figura de la ratificación. ¿Qué significa lo que les acabo de mencionar? Significa que el tratado será obligatorio para el Estado que lo ratifique. Ahora bien, hay que advertir que en el procedimiento de ratificación van a concurrir normas tanto del derecho interno como normas del derecho internacional, y eso lo vamos a explicar en unos minutos. Entonces, la idea principal que quiero que pueda quedar muy bien afianzada es que la ratificación significa que el tratado va a ser obligatorio para aquel Estado que lo ratifique. Muy bien. Respecto a la ratificación, es necesariamente importante resaltar cómo esta figura jurídica a través de la historia ha tenido distintos objetivos. La institución moderna de la ratificación en el derecho internacional público se va a implantar en el siglo XIX. Aquí voy a dividir tres momentos para que ustedes puedan entenderlo mejor. En un primer momento, la ratificación era un acto meramente formal o un acto de pura forma, que se limitaba este acto, una vez que se había redactado el texto del tratado, se limitaba a que el soberano confirme formalmente los plenos poderes concedidos al representante para que éste pueda negociar el tratado. Aquí la expresión ratificación es sinónima de confirmación. ¿Esto qué cosa significa? ¿Qué quiere decir? Que no constituía propiamente una aprobación del tratado, sino constituía una confirmación. Confirmación de que al representante se le había otorgado, se le había conferido la facultad de negociar el tratado. Y en ese sentido, el soberano debía ratificar o confirmar los plenos poderes que se le había otorgado al representante para su negociación. ¿Qué significa que debía ratificar los plenos poderes? Significa que tenía que confirmar si estos plenos poderes se habían otorgado en debida forma.
en debida forma. En un segundo momento, la ratificación, pues, se va a emplear en la mayoría de los casos como un mecanismo a través del cual el Parlamento va a verificar, va a controlar la atribución del Poder Ejecutivo para que pueda celebrar un tratado. O en palabras mucho más sencillas, el Parlamento verificaba el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo respecto a su facultad o atribución para celebrar un tratado. Y por último, en el tercer momento, la doctrina de la ratificación ha sido modificada sustancialmente. La ratificación supone aprobar el texto del tratado y es un requisito indispensable para que el tratado sea obligatorio y, por ende, el tratado entre en vigencia. Ahora bien, aquí es importante señalar respecto a la ratificación que puede suceder que el Estado haya firmado el tratado, haya aprobado el tratado, o también, dicho de otra manera, el Estado haya negociado el tratado, adoptado el tratado, autenticado el tratado. Pero sin embargo, el Estado no se encuentra obligado a ratificarlo. ¿Por qué? Porque la ratificación es un acto discrecional. ¿Y qué significa que la ratificación sea un acto discrecional? Significa que depende únicamente de la voluntad del Estado que ratifique o no el tratado. En consecuencia, ¿qué quiero decir? Que no existe plazo para ratificar un tratado. Por esa razón, es casi frecuente que la ratificación de un tratado pueda demorar años. En consecuencia, es un acto discrecional y no hay plazo para ratificar el tratado. Charles Rousseau, un tratadista del derecho internacional público, a quien yo siempre estudio permanentemente, establece que los estados pueden firmar un tratado y no están obligados a ratificarlo. Pero dice lo siguiente, los estados pueden negarse a ratificar el tratado y a pesar de ello, no va a significar que incurra un Estado en responsabilidad internacional. Fíjense lo que sostiene este tratadista. Dice así, la negativa de ratificar un tratado puede constituir un acto políticamente inoportuno. Puede constituir un acto descortés o lo que se conoce como descortesía internacional, pero nunca la negativa a ratificar un tratado puede ser jurídicamente un acto ilícito. Muy bien, es importante que ustedes, para poder ingresar a desarrollar el proceso de ratificación en nuestro país, sepan que a nivel del derecho comparado existen tres sistemas o procedimientos para ratificar un tratado. Tres procedimientos para ratificar un tratado. El primer procedimiento es aquel que atribuye la facultad de ratificar el tratado de manera exclusiva al poder ejecutivo, sistema propio de las monarquías absolutas. Este sistema, sostienen los autores, en la época contemporánea ha sido
restablecido por los regímenes autoritarios, basándose en que debe primar la decisión política del Ejecutivo, a través del cual únicamente el jefe de Estado o el mayor funcionario, el principal funcionario de un Estado, ratifica directamente los tratados sin participación del poder legislativo. Ese es el primer sistema que ustedes tienen que conocer, que atribuye la facultad de ratificar de manera exclusiva al poder ejecutivo. Tenemos luego el segundo sistema o procedimiento de ratificación. Este segundo sistema es el que atribuye la facultad de ratificar exclusivamente al poder legislativo. Aquí no participa el poder ejecutivo. De manera exclusiva y única, ratificará el tratado el poder legislativo. Acá podemos dar dos ejemplos que vendría a ser el caso de Turquía o de Suiza. E inclusive en Suiza procede para ratificar el tratado la figura del referéndum. Entonces, quiero que entiendan estos sistemas de ratificación. ¿Por qué? Porque tenemos el tercer sistema de ratificación, y este tercer sistema es el sistema que se denomina el sistema mixto de ratificación. ¿En qué consiste el sistema mixto de ratificación? El sistema mixto de ratificación es el que atribuye la facultad de ratificar un tratado tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Este sistema es el que aplican una mayoría de estados. Y vamos a explicar que justamente el Perú va a aplicar en su procedimiento de ratificación el sistema mixto. Con estas ideas necesarias para poder comprender qué es la ratificación, vamos a explicar el tema central que nos convoca el día de hoy, referido al proceso de ratificación en el Perú. Simplemente retomando algunas ideas principales. La ratificación, entonces, es un acto jurídico internacional unilateral a través del cual el Estado, a través de el órgano competente, ya sea poder ejecutivo o poder legislativo, manifiesta o declara que el tratado ha sido aprobado y que como consecuencia de ello se vincula jurídicamente al tratado, se somete jurídicamente al tratado. Es decir, el tratado será obligatorio para el Estado que lo ratifique. Algo importante que deben ustedes tener presente es que la ratificación es un acto meramente discrecional, depende de la voluntad del Estado. En consecuencia, como manifesté, no hay un plazo que pueda establecer en la Convención de Viena o en alguna otra normativa internacional que obliga al Estado a ratificar el tratado. No hay plazo para ratificar los tratados. ¿Puede un Estado negarse a ratificar? Por supuesto que puede. ¿Ello implicará que incurre en responsabilidad internacional? No, no constituye jurídicamente un acto ilícito. Y los tres sistemas de ratificación que ustedes tienen que conocer es aquel primer sistema que atribuye la facultad de ratificación al Poder Ejecutivo de manera exclusiva. El segundo sistema de ratificación que atribuye la facultad de ratificación
al poder legislativo de manera exclusiva, y el tercer sistema de ratificación que se denomina el sistema mixto, en el que pueden participar o en el que participan tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. El Perú ha adoptado el sistema mixto de ratificación. Muy bien. Vamos a comenzar explicando cómo se desarrolla el proceso de ratificación en el Perú. ¿Por qué es importante conocer qué significa la ratificación y cómo se desarrolla el proceso de ratificación? Porque muchos funcionarios de nuestro país desconocen este procedimiento y incurren en muchos errores por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. E incurren en errores garrafales, sosteniendo que es el Congreso de la República el órgano competente para ratificar tratados. Y el día de hoy van ustedes a aprender de que el Congreso de la República no es el órgano competente para ratificar tratados. Muy bien, comencemos entonces a desarrollar esta explicación que voy a tratar de hacerla lo más didáctica posible para que estos conceptos les puedan servir a ustedes, que asumo también son estudiantes de Derecho y de otras carreras, pues no solamente para aprobar una evaluación, sino les pueda servir para toda la vida en el ejercicio de su profesión. Muy bien, ¿cuál es la base legal que tenemos que recurrir para explicar el proceso de ratificación? Comenzamos con la Carta Magna, con la norma fundamental del Estado peruano, que es la Constitución Política del Perú de 1993. Pero además tenemos una ley especial. Es la ley que muy poco se menciona y muy poco está desarrollada en algunos textos nacionales. Es la ley que se promulgó, fíjense ustedes, en el año 1996 y que se encuentra vigente. Es la ley número 26.647. Es la ley que va a regular o normar los actos referidos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Perú. Por el Perú. Es importantísimo al estudiar el proceso de ratificación hacer mención a esta ley que fue promulgada, que se encuentra vigente, donde se han presentado muchos proyectos para su modificación, pero no ha habido ningún resultado sobre el particular. Muy bien, entonces, luego de la explicación que les planteé respecto a la negociación, vamos a explicar este procedimiento. Aquí siempre les pido a mis estudiantes que para entender mejor este proceso de ratificación, pues traten de imaginariamente plantear tres bloques o tres columnas. La primera columna representada por el Poder Ejecutivo, la segunda columna representada por el Poder Legislativo, Congreso de la República, y la tercera, nuevamente representada por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Comencemos con el primer momento. Una vez concluida la primera etapa del proceso de concertación de los tratados, que en el inicio les comenté que es la negociación del texto del mismo, pues una vez ya negociado el tratado, una vez ya redactado el mismo y concluida
concluir la negociación con la adopción del texto y con la autenticación del mismo, pues ese ejemplar es remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos estamos ubicando en esta columna que corresponde al Poder Ejecutivo. Muy bien, es remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué le corresponde hacer al Ministerio de Relaciones Exteriores? Pues Cancillería, de acuerdo al establecido en la Constitución, de acuerdo al establecido en la ley que hace un momento hemos mencionado, la ley 26.647, pues Cancillería a su vez va a remitir dicho ejemplar del tratado al Poder Legislativo, al Congreso de la República del Perú. Ahora bien, para ese fin, Cancillería va a expedir una resolución suprema y va a elaborar un oficio firmado por el ministro, rubricado por el presidente de la República, un oficio dirigido a la presidencia del Congreso de la República. Bien, y en ese sentido va a remitir al Congreso de la República el ejemplar del tratado acompañado por la resolución suprema y el oficio respectivo, y el Congreso de la República va a recibir el ejemplar del tratado. Nos ubicamos ya aquí en la segunda columna. ¿Qué actitudes puede adoptar el Congreso una vez que ha recibido el ejemplar del tratado? El Congreso, estimados señores, puede adoptar tres actitudes. La primera actitud es la de aprobar el tratado. La segunda actitud es la de desaprobar el tratado. Y la tercera actitud es la de aprobar con reservas el tratado. Aprobar con reservas el tratado. Las reservas es una figura del derecho internacional público que debe ser explicado con mayor detenimiento. Por ahora, me interesa que ustedes conozcan las actitudes que puede adoptar el Congreso. Aprueba el tratado, desaprueba el tratado o aprueba con reservas. Esas son las atribuciones que tiene el Congreso de la República del Perú. Ahora bien, es indispensable señalar que de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 56, se establece taxativamente qué tratados son los que deben ser aprobados por el Congreso de la República. ¿Qué tratados deben ser aprobados por el Congreso de la República? El artículo 56 elabora o plasma, mejor dicho, una enumeración de tratados y sostiene que deben ser aprobados tratados que estén referidos a las siguientes materias. El artículo 56 sostiene que pueden ser aprobados tratados sobre derechos humanos, tratados referidos a la soberanía, dominio o integridad del Estado, tratados que versen sobre defensa, sobre la defensa nacional, tratados referentes a las obligaciones financieras de los estados, y también se establece en este artículo 56 que deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos. Seguidamente, aquellos tratados que exigen la derogación de alguna ley, que exigen la modificación o derogación
de alguna ley, y también se señala en el artículo 56 aquellos tratados que requieran medidas legislativas para su ejecución. Entonces, quiero que nos ubiquemos aquí respecto a la postura que debe asumir el Congreso de la República. El Congreso de la República, entonces, debe necesariamente pronunciarse respecto al tratado. Y cualquiera sea la decisión que adopte el Congreso de la República, en cualquiera de estas tres situaciones, deberá expedir una resolución legislativa. Ahora bien, tenemos que ponernos en el siguiente supuesto. Doctora, ¿qué sucede si el Congreso de la República desaprueba el tratado? Pues la consecuencia lógica es que si el Congreso desaprueba el tratado, se interrumpirá el proceso de concertación del tratado y, en definitiva, el presidente de la República no podrá ratificar dicho tratado. Muy bien, decíamos entonces que cualquiera sea la actitud que adopte el Congreso de la República, ya sea que adopte el texto del tratado o lo apruebe, mejor dicho, lo desapruebe o apruebe con reservas, pues tendrá que expedir una resolución legislativa y acá tienen ustedes que estar atentos, porque se señala que deberá el Congreso de la República devolver el ejemplar del tratado al Poder Ejecutivo. Claro, estamos hablando acá en el caso de que apruebe el tratado y lo apruebe con reservas. Si lo aprueba el tratado, pues tiene que devolver el ejemplar del tratado al Poder Ejecutivo. Ahora, este es un aspecto formal importante que establece la ley 26.647 en el sentido de que el Congreso debe expedir una resolución legislativa. ¿Quiénes van a firmar al final de la resolución legislativa? El presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Una vez remitido el ejemplar del tratado al Poder Ejecutivo, es decir, en este caso, al presidente de la República, el presidente de la República, de acuerdo a, a lo establecido en la ley, vuelvo a mencionar, 26.647, esta ley que regula, no se olviden, los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Esta ley, en el artículo 2, señala que le corresponde ratificar el tratado del presidente de la República mediante un decreto supremo. Ese es el acto administrativo que tiene que expedirse mediante un decreto supremo. Seguidamente, luego, si es que el presidente ratifica el tratado, una vez expedido el decreto supremo, seguidamente tiene que expedir, y esto no lo conocen muchos funcionarios, tendrá que expedir lo que se denomina el instrumento de ratificación. Repito, el instrumento de ratificación. Doctora, ¿y qué es el instrumento? ¿Qué debe contener el instrumento de ratificación? Es un documento que debe contener el título del jefe de Estado, que debe contener el texto íntegro del tratado y también de manera formal debe cumplir con indicar el lugar, la fecha y contener la firma del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué es importante que yo haga mención a este documento denominado instrumento de ratificación? Porque en la tercera etapa del proceso de concertación de los tratados, en la etapa de la entrada en vigencia del tratado,
Pues aquí vamos a señalar en qué casos entra en vigencia un tratado bilateral, en qué casos entra en vigencia un tratado multilateral, y aquí tenemos que mencionar qué rol cumplen los instrumentos de ratificación. ¿Qué rol cumplen los instrumentos de ratificación? No me quiero desviar del tema, en unos segundos puedo retomar este tema, pero quisiera concluir con la idea que estamos señalando. Nos ubicamos en este momento en la tercera columna, cuando el Congreso de la República, una vez aprobado el tratado, lo devuelve al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, y si es que ratifica el tratado, si es que lo ratificase el presidente, pues expedirá el decreto supremo y seguidamente el instrumento de ratificación. El presidente de la República del Estado peruano no está obligado a ratificar un tratado. Pero doctora, el tratado ha sido negociado, se ha cumplido con la primera etapa, el tratado ha sido aprobado por el Congreso. Está bien que se haya cumplido todas esas fases, pero como dije en un primer momento, la ratificación es un acto discrecional y no existe ninguna norma en el derecho internacional, ninguna norma nacional que obligue, que le obligue al presidente a ratificar un tratado. Aquí tengo que hacer mención necesariamente a nuestra Constitución y al artículo 118, inciso 11, en el que se establece como una de las atribuciones que tiene el presidente de la República, la de dirigir la política exterior, conducir las relaciones internacionales y la de celebrar y ratificar los tratados. Esto significa que el presidente de la República, según nuestro derecho interno, según nuestra norma fundamental, tiene plena autonomía para ratificar o no un tratado. Esta explicación viene a ser a rasgos generales lo que se conoce como el proceso de ratificación en el Perú. Les estoy dando aquí una explicación bastante sencilla y didáctica. Pero quiero detenerme unos segundos para retomar lo referente a este documento que es el instrumento de ratificación. Yo les dije que en caso de que el presidente ratifique el tratado, pues deberá expedir un decreto supremo y seguidamente debe expedir el presidente un instrumento de ratificación. ¿Por qué es importante conocer lo referente al instrumento de ratificación? Porque en la tercera etapa, que es la etapa de la entrada en vigor del tratado, eh, para que un tratado bilateral entre en vigencia, planteamos la siguiente interrogante. ¿Cuándo un tratado bilateral entra en vigencia? Y un tratado bilateral, dos partes, entra en vigencia cuando se produce el intercambio, el canje de los instrumentos de ratificación. De dicho acto se va a levantar un acta que se denomina el acta de canje. La pregunta sigue siendo la siguiente: ¿y cuándo entra en vigencia un tratado bilateral celebrado en debida forma? La respuesta es la siguiente: entrará en vigencia a partir de la fecha en que se suscribe el acta de canje. ¿Y qué sucede con un tratado multilateral? La pregunta es la misma: ¿cuándo entra en vigencia un tratado multilateral celebrado en debida forma? Porque quiero que ustedes puedan comprender
de que estamos en este momento refiriéndonos a los tratados celebrados en debida forma, aquellos tratados que están representados por la figura de la ratificación. Diferente es que nos refiramos a los acuerdos en forma simplificada. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuándo entra en vigencia un tratado multilateral celebrado en debida forma? Aquí, la regla general, chicas, es que, o en general, señores, es que el tratado entrará en vigencia, el tratado multilateral, cuando se haya procedido a depositar todos los instrumentos de ratificación. De ahí que para mí es importante que sepan qué es un instrumento de ratificación. Cuando un tratado celebrado entre 100 estados, pues entrará en vigencia si los 100 estados han procedido a depositar su instrumento de ratificación. Ahora, el término depósito se refiere a que las partes pueden haber designado, previo acuerdo, a un estado como el estado depositario. Es aquel que va a recibir el instrumento de ratificación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en, en la práctica? Lo que sucede es que puede señalarse en una cláusula del tratado, y es lo que se viene aplicando comúnmente, que el tratado entrará en vigencia cuando se haya depositado un número determinado de instrumentos de ratificación. Un número determinado de instrumentos de ratificación. El tratado puede señalar que entrará en vigencia cuando se hayan depositado 20 instrumentos de ratificación. Ejemplo, es un tratado celebrado entre 80 estados, un tratado multilateral. Muy bien. En una de sus cláusulas, de manera específica, se señala: el presente tratado entrará en vigencia cuando se hayan depositado 20 instrumentos de ratificación. Muy bien. Se produce el depósito de 20 instrumentos de ratificación. 20 estados que han ratificado su tratado y que han expedido el instrumento de ratificación. La pregunta es, ¿a qué estados va a obligar el tratado? Pues únicamente va a obligar el tratado a aquellos que han depositado sus instrumentos de ratificación. En el ejemplo que acabo de dar, el tratado únicamente obligará a los 20 estados. Y la pregunta es la siguiente: doctora, ¿y qué sucede con los 60 estados restantes? Pues obligará a los 60 estados restantes en la medida en que vayan depositando su instrumento de ratificación. En la medida en que vayan depositando su instrumento de ratificación. Acuérdense que hemos dicho que no hay plazo para ratificar un tratado y que la ratificación en realidad puede efectuarse en cualquier momento, en cualquier oportunidad. A rasgos generales, quiero de manera muy simple volver a señalar el procedimiento de ratificación de esta forma. En nuestro país, una vez concluida la negociación, el ejemplar del tratado se remite a Cancillería. ¿Qué hace Cancillería? Cancillería, luego de expedir una resolución suprema, luego de elaborar un oficio, pues remite el tratado, conjuntamente con la resolución suprema, y lo dirige a la presidencia del Congreso de la República. El Congreso de la República, en virtud del artículo 56 de la Constitución, pues tiene la atribución de aprobar o desaprobar o aprobar con reservas tratados, pero aquellos tratados que estén señalados en el artículo 56 y que versen sobre
las materias que hemos explicado: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad, defensa nacional, que crean, modifican o suprimen tributos, entre otros. Si el Congreso de la República desaprueba el tratado, se va a interrumpir el proceso de ratificación, y que trae como consecuencia que el presidente de la República no puede ratificar el tratado. Una vez adoptada cualquiera de las actitudes por parte del Congreso, deberá expedirse una resolución legislativa. Y si se aprueba el tratado, se aprueba con reservas, pues el ejemplar del mismo es devuelto al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, y es en esa instancia en el que el presidente de la República de considerarlo necesario, de considerarlo oportuno, podrá ratificar o no el tratado. Si lo ratifica, expedirá el decreto supremo. ¿Dónde está establecido, doctora, que tenga que expedir un decreto supremo? Pues en la ley 26.647, que hemos señalado que en el proceso de ratificación tiene que ser analizada dicha ley. En ese sentido, luego de expedir el decreto supremo, si es que ratifica el tratado, seguidamente tendrá que emitir lo que se denomina el instrumento de ratificación. Este es el procedimiento que acabo de señalarles, el procedimiento de ratificación. Pero prácticamente antes ya de concluir con esta, con esta explicación, solamente quería señalar lo que establece la doctrina respecto eh, al primer momento que se presenta cuando es remitido el ejemplar del tratado a Cancillería. Eh, la doctrina señala que se entiende por, fíjense, por perfeccionamiento interno de los tratados. Repito, perfeccionamiento interno de los tratados a aquella etapa intermedia que ocurre, fíjense ustedes, eh, luego de la autenticación del texto del tratado y antes de el consentimiento de un Estado por obligarse por el tratado. Esa etapa intermedia que ocurre luego de la negociación del tratado, de manera precisa, luego de la autenticación, y antes de la etapa referida al consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado, pues se denomina en doctrina como el perfeccionamiento interno de los tratados. Y para concluir, es importante que tengan presente que este proceso de ratificación está ubicado en la segunda etapa del proceso de concertación de los tratados. ¿Cuáles son las etapas del proceso de concertación de los tratados? Pues son tres etapas fundamentales. ¿Dónde está regulado el proceso de concertación de los tratados? Está regulado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados. Las tres etapas fundamentales son: la primera etapa, la negociación, que concluye con la adopción del texto y la autenticación del mismo. La segunda etapa que hemos explicado hoy día y nos hemos explayado, que es la etapa del consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado, representada por la ratificación. Y la tercera etapa, que es la entrada en vigor de los tratados. Deseando, estimados participantes, deseando que esta explicación
haya satisfecho sus expectativas y hayan podido sobre todo aprender y conocer lo referente a este procedimiento de ratificación que, como les dije en un primer momento, es un procedimiento que no conocen nuestros funcionarios, nuestros representantes de la nación, y cometen permanentemente muchos hierros. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto de Capacitación Jurídica por invitarme a poder contribuir con algunos breves conceptos y conocimientos en materia de Derecho Internacional Público. Muchísimas gracias. Agradecemos por su ponencia y también a toda la audiencia por haber participado de este seminario y a su vez informarles que contamos con más seminarios, conferencias y diplomados. Podrán observar toda esta información en pantalla y también en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Agradecemos por su ponencia y también a toda la audiencia por haber participado de este seminario y a su vez informarles que contamos con más seminarios, conferencias y diplomados. Podrán observar toda esta información en pantalla y también en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.